etcétera, etcétera. Todo eso es el resultado de que ya está produciendo hormonas. ¿Y quién le dijo al testículo que las produciera? Pues el eje, porque ya se despertó, ¿sí? Entonces, el testículo en la pubertad empieza a ser una de sus dos chambas, ¿sí? Que es producir hormonas. Pero también le dice que empiece a producir gametos. Entonces, bueno, todos atravesamos la época de la pubertad, ¿verdad? Y cuando esto aparece, que estamos inundados de hormonas, empieza a aparecer en nosotros el deseo sexual, que en medicina se llama libido, ¿sí? Entonces, el puberto, que ya no es niño, empieza a querer tener relaciones, pero, oh sorpresa, pues como apenas es puberto, todavía no desarrolla sus capacidades sociales y pues todavía es muy torpe como para establecer relaciones interpersonales con el sexo opuesto o con el mismo sexo según su orientación sexual. Entonces, ¿qué hace? Se autosatisface, ¿sí? También luego vamos a ver que a las niñas pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo se autosatisface? Pues manipulando sus genitales él mismo, lo que se llama masturbación, ¿verdad? Y entonces los púberes empiezan a producir gametos y ellos ya son capaces de embarazar a alguien, ¿sí? Y bueno, dependiendo del deseo sexual de cada individuo, pues puede ser nada más ocasional la manipulación o como la ampicilina, ¿verdad? Cada 6 horas, ¿sí? Eso depende de cada individuo. Pero entonces dense cuenta que de repente en la pubertad, nuestro amigo el testículo ya empezó a hacer sus 2 trabajos y se nota en el escuincle, ¿verdad? Porque deja de ser niño y es puber. ¿Entendieron esta introducción? ¿Sí? Y bueno, ¿por qué empezó a hacer hormonas y por qué empezó a hacer gametos? Porque el eje le va a decir cómo, cuándo y dónde hacer ese trabajo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso es lo que a mí me interesa que sepan antes de empezar a ver este tema. Ahora, el eje hipotálamo hipófisis testículo en los libros es muy complicado, porque en lugar de explicarlo así de sencillo como se los acabo de decir, luego vienen explicaciones científicas y bioquímicas y miles de cosas que les empiezan a hablar, sin antes decirles lo más básico para dejarlos ubicados en el tema. De modo que antes de empezar, quiero que alguno de ustedes me diga si tiene alguna duda de qué es el eje hipotálamo hipófisis testículo. ¿Cuál es su papel en la función de los genitales masculinos? ¿Nadie? ¿Todos entendieron la explicación? Quiero ver deditos. Bien. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Y ahora sí vamos a empezar con el primer tema de fisiología. Ahora les digo, el primer tema es el eje hipotálamo hipófisis testículo y ya saben qué es eso, ¿verdad? Cuando menos ya saben lo general de este eje. Bueno, es muy complejo, pero nosotros lo vamos a ver con bolitas y flechitas para que lo entiendan, como si fuéramos niños de kinder. ¿Están de acuerdo? Sí les dije que mi mamá era educadora de parvulitos, es decir, era Miss de kinder. Bueno, pues mucho tiempo yo estuve en el kinder con ella, porque trabajaba en la mañana y en la tarde, y pues ahí me llevaba cuando yo salía de la escuela, y más o menos me di cuenta que las mises que nos explicaban qué íbamos a ver antes de ver el tema, pues eran a las que se les entendían mejor, ¿no? Entonces, a donde siempre que empezamos la clase pasa esta del fierro viejo, ¿no? Pero creo que se oye más que yo, pero ya no. Bueno, esperen, denme medio minuto porque si hablo más fuerte me arde más la garganta. Ok, bien, entonces vean, aquí tenemos 3 bolitas.
Una es el hipotálamo, que está hasta arriba, la otra es la hipófisis, que es vecina del hipotálamo, y hasta abajo tenemos al testículo. Y vean que dentro de él ponemos a las células de Leydig y a las células de Sertoli. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Ustedes ya me lo dijeron. Leydig, ¿qué es lo que produce? Pues produce hormonas. ¿Y de dónde, de quién es la nana de los espermatozoides? Pues la célula de Sertoli. ¿Sí? Bueno, entonces el hipotálamo, fíjense bien, le dice a la hipófisis a través de un mensaje químico que se llama GNRH. Estas son las abreviaturas, es la abreviatura de el factor liberador de gonadotropinas, o también llamada en algunos libros hormona liberadora de gonadotropinas, son sus siglas en inglés. Es un mensaje químico que el hipotálamo le manda a la hipófisis. Y si este mensajero se llama hormona liberadora de gonadotropinas, ¿qué creen que tenga que hacer la hipófisis? Pues liberar gonadotropinas, ¿están de acuerdo? ¿Y cuáles son las gonadotropinas? Son dos, son la LH y la FSH, ¿sí? Entonces nos regresamos. El hipotálamo le manda un mensaje bioquímico a la hipófisis que se llama hormona liberadora de gonadotropinas y la hipófisis responde liberando gonadotropinas. Vamos a ver primero a la LH, que es una gonadotropina. Esta gonadotropina, que se llama LH u hormona luteinizante, hace un estímulo en las células de Leydig, ¿sí? Y este estímulo, fíjense bien, es para que las células de Leydig se pongan a trabajar y produzcan, ¿qué? Hormonas, específicamente la testosterona. ¿Ya vieron? A través de estos mensajes químicos, las células de Leydig del testículo producen hormonas. Vamos a ver que el testículo no produce todos los tipos de hormonas que hay, ¿no? Nada más produce hormonas sexuales, ¿sí? Y específicamente de todas las que hay, la que más produce es testosterona. Pero para no llenarles aquí de nombres de todas las hormonas que produce el testículo, nada más pongo la más abundante, que es la testosterona. Ahora, vamos a ver qué más pasa. La testosterona, fíjense bien, puede mandar un mensaje de regreso, ya sea a la hipófisis o hasta el hipotálamo. Vean que las flechitas están tanto de color verde como rojo. Es decir, si se empieza a producir mucha testosterona, la misma testosterona le dice a la hipófisis y le dice al hipotálamo, oye, ya hay mucha testosterona, ya no mandes estímulo. Y por lo tanto deja de mandar LH. Si no, nos inundaríamos de testosterona los hombres. ¿Ya se dieron cuenta? Pero ahora vámonos a lo contrario. Vamos a suponer que hay muy poquita testosterona. Entonces la misma testosterona le dice a la hipófisis o al hipotálamo, oye, hay muy poquita testosterona, sigue mandando estímulo, sigue mandando LH. ¿Ya se dieron cuenta qué fácil si lo explicamos así? ¿Sí me van entendiendo? Quiero ver sus deditos. Ok. Este es el primer resumen de la mitad del eje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nada más estamos viendo qué pasa con la LH. Para que se acuerden de aquí en adelante, ya les dije que hay dos gonadotropinas hipofisiales, LH y FSH. Para que se acuerden que la LH a quién estimula, se llama LH, ¿verdad? Hormona luteinizante. Ah, bueno, pues vean con qué letra empiezan las células de Leydig. Con L también. Entonces, con esto se van a acordar siempre que la LH estimula a las células de Leydig para producir hormonas. Y que estas hormonas se autorregulan diciéndole al hipotálamo, a la hipófisis, oye, hay mucha, ya no mandes estímulo, o oye, hay poquita, sigue mandando más estímulo. ¿Ok?
¿Deditos hasta aquí? ¿Me han entendido? Sí, ok, bueno. Ahora vamos a ver la otra gonadotropina, si se acuerdan, ¿verdad? Empieza igual, el hipotálamo le dice a la hipófisis a través de un mensaje químico, y es el mismo, la hormona liberadora de gonadotropinas, que libere gonadotropinas. Entonces ya vimos qué pasó con LH. Ahora vamos a ver qué pasa con la otra, que es FSH. FSH se va a estimular a las células de Sertoli. Para que se acuerden que FSH estimula las de Sertoli, pues aquí tiene una S de Sertoli, ¿ya vieron? Entonces con eso no se confunden. FSH estimula las células de Sertoli. Y entonces, ¿qué hacen las células de Sertoli? Hacen muchas cosas, pero principalmente empiezan la espermatogénesis. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, ¿qué más vamos a ver en este esquema? ¿Cómo se regula las células de Sertoli? Porque acuérdense que Lady, cuando había mucha testosterona, les decía que ya no, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las células de Sertoli? Si las células de Sertoli se dan cuenta que le están mandando mucha FSH, mucha, entonces las células de Sertoli producen otra hormona que se llama inhibina. Y si se llama inhibina, ¿qué creen que haga? Inhibe el estímulo de la hipófisis para que ya no le manden tanta FSH. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Ok. ¿Qué más sucede? Bueno, si le están mandando poquita FSH, las células de Sertoli se dan cuenta que hay poquita FSH y entonces producen otra hormona que se llama activina. Y si se llama activina, ¿qué creen que haga? Pues se regresa a la hipófisis y le dice, ¿sabes qué? Actívate y mándame más FSH porque hay muy poquita, ¿sí? ¿Qué más sucede? Que aquí tenemos el resumen de la otra mitad del eje, ¿sí? Aquí tenemos lo que pasa con FSH. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, ya habíamos visto la primera mitad y esta es la segunda mitad, ¿ok? Aquí están las dos mitades, miren. Aquí está lo que sucede con LH y aquí está lo que sucede con FSH, ¿sí? Entonces, dense cuenta que el eje, en realidad, si no se lo complican de cómo explicarlo, pues no está tan difícil. El problema es que los esquemas en los libros empiezan como este esquema, como este, ¿sí? Ya lleno de flechas, lleno de letras, y pues no sabe uno ni por dónde empezar. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver del eje así de sencillo? Vean, así de sencillo podemos observar para qué sirvió el eje. Vean, regulan los dos trabajos del testículo. Producir hormonas, que es esta, a eso se le llama esteroidogénesis, porque todas estas hormonas son de tipo esteroideo, y también producir gametos, que es la espermatogénesis. Entonces aquí tenemos el resumen de lo que es el eje y para qué sirve, ¿sí? El eje sirve para decirle al testículo cuándo hacer hormonas, cuándo hacer gametos, ¿sí? Y cómo se regula, ¿verdad? Porque no nada más les dice haz hormonas y nunca le dice que deje de hacerlas, o no nomás hace espermatozoides y nunca le dice, oye, deja de hacerlos, ¿verdad? Entonces así está regulado el eje. Aquí está el resumen de lo que hasta ahorita acabamos de ver de fisiología. Antes de seguir adelante, quiero ver si tienen alguna duda. A ver, Fernanda. LH es luteinizante y FSH es folículo estimulante. Exactamente, hormona folículo estimulante. Muy bien. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos adelante. Eso quiere decir que sí le entendieron, ¿verdad? A lo más básico del eje. Quiero ver sus deditos. Déjenme ver la otra página. Ok, bueno. Entonces voy a seguir adelante. Bien, ok. Esta autorregulación del eje
puede ser de 3 tipos. Ya los vimos, nada más vamos a ponerle nombre. Se autorregula por mecanismos de asa larga, de asa corta o de asa ultracorta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vean la imagen. Las asas largas son mecanismos que van desde el testículo hasta la hipófisis, que está muy lejos, y por eso se le llama asa larga, o desde el testículo hasta el hipotálamo. Entonces, estas regulaciones se llaman de asa larga, ¿sí? Nada más le estamos poniendo el nombre a las flechitas. Luego, los de asa corta, fíjense bien, la hipófisis también le puede avisar al hipotálamo que le está mandando mucho GNRH y la misma hipófisis le dice, oye, ya no me mandes tanto FSH. Y como aquí son vecinos, la hipófisis y el hipotálamo, pues este es un mecanismo de retroalimentación de asa corta. Igual aquí, ¿verdad? Nada más el mensaje es corto, porque están muy cerquita. Y hay otro mecanismo que se llama de asa ultracorta, porque de repente el GNRH, el mismo GNRH, se puede dar cuenta que hay mucho GNRH y entonces se regresa al hipotálamo y dice, ya no produzcas más GNRH. O al contrario, se da cuenta que hay poquito GNRH y se regresa al hipotálamo y le dice, hay muy poquito, manda más. Entonces a esto se le llama mecanismo de asa ultracorta, ¿sí? Y esos son los 3 mecanismos con los que se autorregula el eje. Y a esto se le llama retroalimentación o feedback en inglés. Y el hombre solamente utiliza uno, que es el feedback o retroalimentación negativa. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense bien aquí abajo, que si hay mucho de las hormonas, entonces piden menor estímulo para que no siga aumentando la cantidad de hormonas. Pero si hay poquitas hormonas, entonces pide mayor estímulo para que se sigan produciendo hormonas, ¿sí? Es lo que vimos. En el hombre es muy sencillo. Hay poquito de algo, bueno, pues entonces pide más estímulo para que crezca esa cantidad. Ahora, hay mucho de algo, entonces les dice, no, ya no me manden tanto estímulo para que baje la cantidad a un nivel normal. Y a eso se le llama retroalimentación negativa. Ahora vamos a poner todo el esquema completo con todos sus nombres, ¿verdad? Asa corta, asa larga, asa ultracorta. Y esto es lo que de una manera muy sencilla es el eje hipotálamo-hipófisis o testículo. Por eso yo les había dicho que para que lo entendieran, íbamos a empezar con bolitas y flechitas, ¿sí? Ok. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿No? Bueno, ok, seguimos. Ahora, miren, vamos a hablar de lo mismo, pero ahora vamos a poner más interés en las hormonas que están participando, ¿sí? Vamos a conocer un poquito más de qué es el GNRH. Porque aquí, pues yo nada más le estoy diciendo que el hipotálamo manda GNRH a la hipófisis, ¿verdad? Y nada más nos quedamos con que era como que el puro mensaje, ¿no? Pero vamos a conocer un poquito más qué es el GNRH. Vamos a conocer qué es el GNRH, qué es la FSH y qué es la LH. De una vez les digo, las 3 son hormonas proteicas. No es lo mismo que las esteroideas. Estas hormonas proteicas se llaman proteicas porque son proteínas. ¿Sí se entiende la lógica? Y las hormonas que son esteroides, como todas las hormonas sexuales, sí tienen proteínas, pero también tienen lípidos, es decir, tienen grasas. Específicamente, no cualquier tipo de grasa, tienen derivados del colesterol, que el colesterol ya saben que es una grasa, ¿sí? Solo que del colesterol, pues siempre oímos la parte mala del colesterol, ¿no? No comas eso porque trae mucho colesterol, no comas eso porque trae mucho colesterol, te va
hacer daño, te vas a poner todo gordo, se te van a tapar tus arterias, etcétera, etcétera. Pero también ya a estas alturas de la carrera, alguien ya les debe de haber dicho que hay varios tipos de colesterol. Hay el colesterol malo, que es el del que todos hablan, el colesterol bueno, del que casi nadie conoce, y que yo ahorita se los estoy presentando. El colesterol bueno es el que se utiliza para hacer hormonas esteroideas, que se derivan del colesterol. Hay colesterol regular, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, como siempre, vamos a seguir haciendo las cosas de manera sencilla. Para diferenciar a los dos tipos de hormonas que tenemos, unas se llaman proteicas. ¿Por qué? Porque están hechas de puras proteínas. Y las otras se llaman esteroideas, porque si bien tienen proteínas, también tienen derivados del colesterol. ¿Vale? ¿Sí se entendió? Ok. Entonces vamos a conocer primero a GnRH. Es un decapéptido. ¿Qué quiere decir? Que tiene 10 péptidos. Cada péptido es una proteína. O sea que es una proteína que tiene pegadas 10 proteínas. ¿Sí? En algunos libros al GnRH también lo llaman LHRH. Aquí dice que es hidrofílico, es decir, se lleva bien con el agua. Pero aquí dice que es lipofóbico, es decir, no se lleva bien con los lípidos, los odia. Y los lípidos también odian a GnRH, ¿sí? No se lleva bien con los lípidos. Ahora, ¿dónde se produce? Fíjense, no habíamos visto en dónde se produce. Se produce en el núcleo infundibular o arqueado, cualquiera de los dos nombres es igual, y en el supraóptico del hipotálamo. Antes nada más sabíamos que se producía en el hipotálamo. Ah, bueno, pues ahora ya sabemos en qué parte del hipotálamo se produce GnRH. En el núcleo infundibular y en el supraóptico. Y se libera por pulsos, más o menos un pulso cada hora, mayormente en la madrugada. ¿Sí? A ver. Miren, ¿se acuerdan que yo les dije que el hipotálamo le decía a la hipófisis a través de GnRH que liberara gonadotropinas? Por eso se llama hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quiero ver deditos? ¿Sí? Ok. Pero ¿cómo sabe la hipófisis si ella produce 2 gonadotropinas? ¿Cuál de las dos quiere que produzca? ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? Si el mensaje es el mismo, es GnRH. Ah, bueno, pues cuando se libera el GnRH por pulsos muy rápidos, ¿sí? Quiere que se libere LH. Y cuando el GnRH se libera por pulsos lentos y espaciados, quiere decir que libere a la FSH. Entonces, con la misma hormona liberadora de gonadotropina, dependiendo de cómo se libere, así por pulsos rápidos o por pulsos lentos, la hipófisis sabe cuál de las dos gonadotropinas liberar. ¿Sí ya se dieron cuenta de esto? Además dice que mayormente se libera en la madrugada, ¿sí? La madrugada pues, es como por ahí de entre las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, más o menos. Tal vez un poquito más temprano. Es por eso, fíjense bien, saquen sus antenitas para que no se confundan, que los hombres amanecen con erección, ¿sí se dan cuenta? Porque durante la madrugada el eje le dijo al testículo, produce hormonas. Y entonces las hormonas hacen que se presente una erección. Esa erección es involuntaria. Estás dormido y amaneces con erección. ¿O no se habían dado cuenta de eso los niños? ¿Sí? A ver, quiero que, para que esto sea objetivo y sin penas ni cosas por el estilo, no estamos en el catecismo, quiero que los niños, si es cierto lo que estamos diciendo, levanten su manita así físicamente para que las niñas vean y sepan que eso sucede. A ver,
Levanten la mano a los que les pasa eso en las mañanas, ¿sí? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, niñas? ¿Sí? Eso sucede, gracias amigos, eso sucede porque el eje así se lo manda al testículo, ¿se entiende? No porque estemos soñando con sexo y los hombres seamos cochinos y mugrosos porque nomás estamos pensando en el sexo. ¿Sí se entiende la diferencia? Porque luego nos etiquetan, ¿verdad? Y este cochino dormido y ya con erecciones. ¿Sí se entiende? Entonces, ese es el motivo de las erecciones matutinas. Porque el eje le manda al testículo producir hormonas en la madrugada, ¿sí? Sin que uno quiera. Está dormido y tiene una erección. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Y eso es lo que quiere decir que está liberado por pulsos, ¿sí? Ya saben, pulsos rápidos y pulsos lentos. Ahora vamos a ver qué más. ¿Cuál es el órgano blanco del GnRH? O sea, lo libera el hipotálamo, ¿sí? Pero se va a la hipófisis. Ya saben que la hipófisis tiene dos partes, la anterior y la posterior. En este caso, GnRH se va a la parte anterior o adenohipófisis, ¿sí? Y específicamente se va a estimular a estas células que se llaman células gonadotropas y les dice que produzcan gonadotropinas. Pero ¿cómo les dice? ¿A poco ustedes se imaginan que GnRH llega a la hipófisis y le dice, a ver, células gonadotropas, produzcanse unos 500 gramos de testosterona? No, así no es el mensaje. ¿Sí se entiende? Porque GnRH pues, no tiene bocota. ¿Sí entienden la lógica? Entonces tiene que haber un mecanismo por el que las células le entiendan al GnRH que tienen que producir hormonas. Y es lo que vamos a ver ahorita. Miren. Dice, el mecanismo de acción del GnRH se llama receptor de membrana o teoría del segundo mensajero. ¿Y cuál es el efecto del GnRH? Pues que se produzcan y se liberen gonadotropinas. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver cómo es eso. ¿Cómo se comunica el GnRH con las células gonadotropas si ya dijimos que no pueden llegar a hablar con ellas, ¿no? O sea, hagan de cuenta que yo soy GnRH y Esmeralda es una célula gonadotropa. Nosotros, como tenemos boca, yo le podría decir, oye Esmeralda, yo soy GnRH, ya me conoces. Produce unos 200 gramos de testosterona. Y a lo mejor Esmeralda me decía, sí, pero ¿por qué tan poquita, no? O sea, se podría comunicar con ella. Pero ¿cómo le hace GnRH? A través de este mecanismo que se llama segundo mensajero o receptor de membrana. Pónganse muy avispados. No quiere decir que este mecanismo se lo tengan que aprender de memoria, cuando menos ahorita, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes sepan que GnRH se comunica por la teoría del segundo mensajero. ¿Cómo es eso? Miren, imagínense que esta célula, su núcleo que está aquí en verde, es una célula gonadotropa de la adenohipófisis. ¿Sí se la imaginan? Que está ahí en la hipófisis. Bueno, llega el GnRH, que tiene una forma molecular específica, y se acuerdan que el GnRH se lleva muy mal con los lípidos, ¿sí se acuerdan? Y ya saben ustedes que todas las membranas celulares tienen dos capotas grandotas de lípidos, ¿sí se acuerdan de eso? Por lo tanto, la membrana celular al GnRH no lo deja pasar porque le cae gordo. Entonces, el GnRH, como no puede atravesar con el mensaje al núcleo, pues tiene que buscar un receptor que está en la membrana. Por eso se llama mecanismo de receptor de membrana, ¿sí? Cuando lo encuentra, se acopla a él, ¿ya vieron? Y ya que está acoplado, fíjense, esto desencadena varias situaciones. Lo primero es que aumenta una sustancia que se llama fosfodiacilglicerol o diacilglicerol. Se empieza a juntar el diacilglicerol. ¿Por qué? Pues porque esto desencadenó esa reacción. Pero también
aumenta esta otra sustancia que se llama GMP cíclico o guanosil monofosfato cíclico. Y también sucede que por haberse acoplado el GNRH con su receptor, se abren canales de calcio y se forma mucho calcio-calmodulina. Estos tres eventos que resultan de la unión del GNRH con su receptor de membrana, entre los tres eventos estimulan, por eso están englobados en lo azul, estimulan a una enzima que está aquí adentro de la célula que se llama CPK o fosfocreatin sintetasa, ¿sí? Esta enzima va a ser el segundo mensajero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer mensajero, que era GNRH, no pudo entrar a la célula. Entonces, al no poder entrar a la célula, se desencadenan estos eventos y estos tres eventos activan a la CPK y le pasan el mensaje del GNRH a la CPK. Creatinfosfoquinasa se llama. Entonces, este segundo mensajero, pues se va al núcleo, ¿verdad? Al núcleo de la célula, para que se transcriba el mensaje que traía GNRH, se forma RNA mensajero, y este RNA mensajero se sale al citoplasma, se va al retículo endoplásmico rugoso, que es a donde se sintetizan las proteínas, y lo que se sintetiza es LH y FSH. Entonces vean en qué terminó el mensaje bioquímico de GNRH, que ni siquiera pudo entrar a la célula. Tuvo que encontrar a su receptor de membrana, desencadenar tres eventos, activar al segundo mensajero, que es la creatinfosfoquinasa, se transcribió la orden en el núcleo, se va a la fábrica, que es el retículo endoplásmico rugoso, y se produce y se libera LH y FSH. ¿Ya vieron qué complejo es el idioma bioquímico de GNRH y las células? Y este esquema es el más sencillito que yo pude hacer para que ustedes le entiendan, pero es mucho más complejo y sofisticado, ¿sí? Ok. Y este es el resumen de lo que es la teoría del segundo mensajero o receptor de membrana, que es la manera como actúa el GNRH. ¿Vieron? Ok. Ahora vamos a conocer a LH y a FSH. Pero antes quiero verles sus caritas, a ver si no están en modo zombie. Y quiero que me digan si sí le han entendido hasta ahorita. ¿Sí? A ver, siga, Ana Gabriela. Yo me confundí un poco bueno, la ruta que ahorita nos enseñó, la vía de señalización que ahorita nos enseñó es desde el hipotálamo hasta la hipófisis, ¿verdad? El hipotálamo a la hipófisis, sí. Bien. Este mecanismo que ahorita acabamos de ver es del hipotálamo a la hipófisis a través de GNRH, ¿sí? Que Ok, utiliza la teoría del segundo mensajero. Ok, a ver, quiero que Camila, a ver, prende tu micrófono, Camila. Quiero que con tus propias palabras me expliques, no quiero que me hagas un resumen ni te metas en problemas, nada más con palabras sencillas, dime cómo me explicarías la teoría del segundo mensajero. A ver. Pues lo diría em, que el GNRH nunca va a nunca va a entrar, sino que va a pasar el mensaje y por una cadenita va a llegar hasta el núcleo. Ajá. Durante esa cadenita va a activar varias cosas o varios mensajes, no sé, Sí, sí. y para así llegar al núcleo y a que hagan como la traducción del mensaje. Exacto. Para activar o hacer la producción o liberar las hormonas necesarias. Exactamente. Ese es el mecanismo del segundo mensajero. Si todos le entendieron lo que dijo Camila, eso es lo que tienen que entender. Ahorita ya lo entendieron, mas no se lo han aprendido, ¿sí? A ver,
Déjenme ver qué les puedo preguntar. Bueno, a ver, ahora, Alondra Fernanda, prende tu micrófono, por favor. Y esto que nos acaba de decir Camila, que es cierto, yo te pregunto, si es cierto que el GNRH no puede entrar a la célula y por eso tiene que encontrar un receptor. ¿Y por qué no puede entrar a la célula, Alondra? ¿Por qué tiene que buscar un receptor de membrana? Esto se los dije. A ver, ya varios están levantando la mano. Porque ¿No te acuerdas? necesita ser activado. ¿Mandé? Necesita ser activado. No. A ver, la que primero levantó la mano fue Luz María. ¿Por qué no puede entrar el GNRH directamente a dar el mensaje, Luz María? Porque es lipofóbico y la membrana tiene una doble capa de fosfolípidos. Exactamente, porque es lipofóbico, no se lleva bien con los lípidos. Entonces los lípidos sencillamente no lo dejan entrar, ¿sí? Y por eso tiene que buscar un segundo mensajero. ¿Vale, Alondra? ¿Sí? Es por eso que no puede entrar a la célula. Entonces, ¿todos vamos bien? Quiero ver sus deditos, ¿sí? Ok, bien. Sí, Antonio. ¿El receptor de membrana del GNRH tiene algún nombre en específico? No, nada más receptor de GNRH. Ok. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir. Y ahora que ya conocimos al GNRH, ahora vamos a conocer a la LH y al FSH, ¿sí? Para que no entren en pánico, ¿se acuerdan que las tres eran proteicas? Las tres eran hormonas proteicas. Bueno, pues entonces LH y FSH tampoco pueden entrar a la célula porque se llevan mal con los lípidos. Entonces, su mecanismo de acción es el mismo, ¿verdad? Es la teoría del segundo mensajero o receptor de membrana. Pero vamos a conocer más de ellas, miren. Dice. A ver, miren. FSH y LH son las que se llaman gonadotropinas hipoficiarias y son glucoproteicas, es decir, mucha proteína. Están o se producen en las células gonadotropas de la adenohipófisis. Son hidrofílicas, se llevan bien con el agua, pero se llevan muy mal con los lípidos. Estas tienen la característica de que tienen dos cadenas que están unidas por puentes disulfuro. Una cadena se llama alfa y la otra cadena se llama beta. La alfa es igualita para las dos. Perdón. Pero la cadena beta es la que es totalmente diferente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Igual, el segundo mensajero. Ahora, ¿sobre de quién actúan? Esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Sobre qué célula blanco actúa la LH? Sobre las células de Leydig. Acuérdense que les dije LH para Leydig. ¿Y sobre qué célula actúa la FSH? Sobre las células de Sertoli, S de Sertoli, ¿sí? Ahora, vamos a iniciar con LH. ¿Cómo se comunica LH con las células de Leydig? Igual, fíjense, por el mecanismo del segundo mensajero o receptor de membrana. Velo. Aquí viene LH, que como no puede entrar a la célula porque es lipofóbico, busca su receptor, se acopla y al acoplarse, fíjense, se desencadenan una serie de eventos, fíjense bien, que tienen por último fin, liberar hormonas esteroides sexuales, en este caso, testosterona. Vean, al acoplarse al receptor la LH, se activa la adenilciclasa, esta transforma el ATP en AMP, se activa el segundo mensajero que es la CPK, se transcribe el mensaje, se va ahora al retículo endoplásmico liso y se producen hormonas esteroideas con producción predominante de testosterona. Pero también el hecho de acoplarse activa otra hormona, otra enzima que está aquí adentro del citoplasma, libera el colesterol y a través del colesterol se forma
las hormonas esteroideas, que fue lo que yo les dije. A ver, permítanme tantito. Perdón, es que no traía mi agua y hay veces que me arde mucho más la garganta que otros días. Bien. Entonces, si se dan cuenta, esta teoría del segundo mensajero es igual. LH tiene que buscar su receptor, se presentan una serie de eventos y le llevan el mensaje al segundo mensajero, que es la CPK. Se va al núcleo, la CPK, lleva el mensaje y ahora se va al retículo endoplásmico liso para que se produzca esteroides sexuales, específicamente testosterona. Entonces vean cómo no fue que LH llegó y les dijo, oye, pues prodúcete ahí unos 200 gramos de testosterona, ¿no? No puede comunicarse así. Es un mensaje bioquímico. Bueno. Y aquí está el resumen de cómo se comunica LH con la célula de Leydig. Ahora, ¿cómo le hace FSH para comunicarse con la célula de Sertoli? Igual por un receptor de membrana. Vean, aquí viene FSH, como no puede entrar a la célula porque se va mal con los lípidos, se acopla a su receptor y una vez que se acopla, sucede lo mismo, ¿verdad? Que con la LH se activa la adenilciclasa, transforma el ATP en AMP, esto activa al segundo mensajero que es la CPK, se va al núcleo, se transcribe el mensaje y ahora se va, pero al retículo endoplásmico rugoso, que es a donde se producen las proteínas, en la célula de Sertoli. Y vean todo lo que produce la célula de Sertoli. Miren, produce inhibina, ¿se acuerdan de la inhibina? Produce activina, produce transferrina, produce aromatasa, produce ABP, que es una proteína que fija hormonas sexuales, produce hormona antimülleriana y produce espermatogénesis. Entonces vean todo lo que produce Sertoli cuando la estimula la FSH a través del segundo mensajero o receptor de membrana. Y aquí está el resumen de cómo se comunica FSH con la célula de Sertoli y qué es lo que produce la célula de Sertoli, ¿verdad? Cuando le estimula FSH, que son muchas cosas, muchas cosas. Ahora sí, vamos a ver el esquema del eje como debe de ser. Ya sí vamos a seguir con flechitas, pero ya le vamos a quitar las bolitas. Ya vamos a ver ahora sí al hipotálamo, a la hipófisis y al testículo. ¿Sí se entiende? Miren, vamos a, ahorita como llevamos una hora de clase, vamos a descansar 20 minutitos, ¿sí? Y no se desconecten, yo les vuelvo a hablar. Y ahora sí ya vemos todo lo que acabamos de ver, pero un esquema real, ya no con bolitas, ¿sí? Sino en un esquema real, ¿vale? Ahora pues, yo les hablo